Bueno, el día de hoy vamos a trabajar algunos textos para que refuercen un poquito sobre el razonamiento verbal. El razonamiento verbal es práctica, ¿sí? Entonces yo lo que hago, o mi papel en la clase es guiarlos y retroalimentarlos con cada texto que vayamos resolviendo. Hoy les traigo un poquito de teoría para recordar qué cosa es lo que les viene a ustedes en el examen y qué cosas tienen que tomar en cuenta al momento de leer los textos. En tipología textual en San Marcos tenemos que ustedes les van a venir 15 o quizás 20 preguntas de comprensión lectora, ¿sí? O sea, más o menos, si son 15 son tres textos. Cada texto viene con tres preguntas. Em, Acá les voy a dejar el resumen, ya aquí está prácticamente. Y de paso también les voy a enseñar un poquito los 5 niveles de comprensión lectora que enseñé en el seminario pasado, pero que me parece muy importante. A ver, voy a ver este archivo también. Está constantes. Ya, acá es de toda la pantalla. Ya. Como les decía, ustedes van a tener primero que reconocer los tipos de texto, es importante, ¿sí? Tenemos los tipos de texto que a ustedes les vienen es texto continuo, que es el texto tradicional como el que ven acá, un texto que solamente tiene letras, ¿no? Ese es el texto continuo. Luego viene el texto mixto. Eso lo vemos acá, ¿no? El texto mixto es un texto que va acompañado de una imagen, por eso se llama mixto. Puede ser así un gráfico como este, puede ser una fotografía, una tabla, ¿no? Pero es mixto porque no solamente tiene letras, sino también tiene gráficos, ¿ya? Luego tenemos el texto dialéctico. Dialéctico quiere decir que va a haber dos posturas diferentes, ¿no? Eh, Sobre un mismo tema. O sea, el texto dialéctico tiene dos textos, por ejemplo, texto A y texto B. Este es un texto dialéctico, ¿no? Y los dos textos están relacionados porque ambos hablan del mismo tema, pero desde diferentes posturas, ¿ya? Eso es lo interesante. O sea, son dos visiones de un mismo tema, ¿sí? Entonces el texto dialéctico va a tener una tesis, va a tener argumentos, contraargumentos, ¿sí? Es, digamos, relacionar dos posturas o dos enfoques de una misma idea. Luego tenemos el texto en inglés, ¿ya? Entonces normalmente a ustedes le va a venir un texto mixto, un texto dialéctico, un texto en inglés, ¿ya? Es lo que más bien. Por ejemplo, creo que en su último simulacro, por acá lo tengo. A ver, examen. Ah, pero tengo, según la es que ah, están mirando lo que están mirando lo que les ha venido. Ay, no, voy a silenciar esto. Están mirando lo que les ha venido, pero veo que les viene puro ah, ¿cómo se silencio esto? Ah, eso. Se puede un celular que no es mío. Ah, chao.
Perdón un segundo. Ya, les estaba comentando que normalmente estos son los tipos de textos que ustedes los pueden ir en el examen de admisión, entonces tienen que conocerlos, ¿no? Ya hemos explicado el texto continuo, el texto mixto, el texto dialéctico y ahora el texto en inglés. En el caso del texto en inglés, es un texto que va a servir para que ustedes manejen vocabulario en inglés, lo cual no quiere decir que tienen que leer perfecto ni nada por el estilo, solo tienen que entender las palabras, entender las expresiones y sobre todo yo les recomiendo que vayan familiarizándose con las preguntas, ¿no? Que siempre son parecidas. Las preguntas tienen que ver con los 5 niveles de la comprensión lectora. Y eso no solamente en el texto en inglés, sino en todos los textos. Por eso le está compartiendo esta imagen. Em, por ejemplo, acá vemos que tienen los 5 niveles, ¿no? Y de cada nivel prácticamente sale una pregunta. Por ejemplo, esta pregunta, la de nivel uno, ¿no? Nos está preguntando por el tema, ¿no? Dice, what is the subject of the passage? ¿No? O sea, ¿cuál es la idea principal del subject? O sea, pues, ¿no? La idea base, ¿no? El sujeto, qué sé yo. Entonces, ustedes dense cuenta que cuando les hago una pregunta así, me están preguntando por el primer nivel, que es el tema. Me están preguntando por el tema central. Después, cuando me dicen, me preguntan el sinónimo, ¿no? De la palabra, ¿no? The word target. Ahí me están preguntando por el segundo nivel, ¿no? La interpretación léxica, ¿no? O sea, el sentido contextual, el sinónimo, antónimo o significado. Cualquiera de los tres me pueden preguntar, ¿ya? Luego viene el tercer nivel, que es compatibilidad e incompatibilidad. Miren acá, por ejemplo, está acá, ¿no? According to the passage, ¿no? De acuerdo con el pasaje, dice, esto es como una pequeña introducción, ¿no? Lo que interesa es esto, ¿no? It is valid, o sea, es válido decir, to say, ¿no? Que en Estados Unidos, ¿no? You say, entonces, claro, lo que me están diciendo cuando dicen si es válido, me están diciendo, es un sinónimo de decir es compatible, ¿no? O sea, dense cuenta más o menos. Is compatible, también no siempre les van a preguntar is valid, también les van a decir is compatible, it's incompatible, no, o sea, es compatible, es incompatible. Lo mismo en castellano, lo mismo aplica en castellano. Y por último, dice, ¿no? If Al Qaeda, o sea, si Al Qaeda, ¿no? Acá me ponen un condicional, ¿no? Entonces estamos en el quinto nivel, que es la extrapolación, ¿no? Es cuando me traen información nueva para relacionar con el texto anterior, o sea, un ejemplo, ¿no? If Al Qaeda hadn't o sea, no hubiera atacado a las torres, ¿no? Twin Towers, ¿no? Las torres gemelas. Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes identifiquen siempre que si les viene un texto en inglés, les va a venir una pregunta por nivel. Lo mismo los otros textos, ¿ah? Pero lo que tienen que hacer es ir familiarizándose con las preguntas al menos para entenderlas. Y ya después ya el vocabulario va a venir conforme ustedes vayan practicando y resolviendo textos. Mientras más textos resuelvan, más se van a familiarizar con el vocabulario, ¿no? Bien. Vamos entonces, no sé si hasta acá hay algún comentario, duda, algo que quieran precisar. Ya.
Bien, creo que estaba hablando con el micrófono apagado y no me he dado cuenta. No me avisan, no me dicen. Em, pero sí se me escuchó lo que estaba explicando de los textos en inglés o no. Sí, profesor, sí se le escuchó. Ah, ya, no sé en qué momento se apagó el micrófono. Bien, lo que le estaba diciendo ya para completar y empezar a leer sobre la jerarquía textual que también tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo texto, sea mixto, sea tradicional, sea dialéctico, va a tener siempre un tema central, una idea principal y un resumen, ¿ya? En cuanto al tema central, siempre vamos a ver de qué trata, ¿no? La pregunta es, ¿de qué trata el texto? Cuando ustedes lean, siempre tienen que ponerse en la cabeza de qué está tratando el texto, qué nos quiere decir el autor, qué nos quiere transmitir. Por algo se escribe, ¿no? Hay una intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa de ese texto? Luego viene la idea principal, que es qué se afirma, ¿no? ¿Qué se afirma del texto? Y por último, siempre es bueno que ustedes, a modo de práctica, hagan un resumen. Yo siempre a mis alumnos les pregunto qué han entendido y les pido que me resuman lo que han leído, ¿no? Eso también es una práctica interesante porque aprender a sintetizar es una prueba de entendimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que les estoy mostrando acá, lo que les estoy mostrando acá, por ejemplo, de los niveles de la comprensión lectora, ¿no? El quinto nivel, que ya tiene que ver con extrapolación, se da cuando ya yo he deducido el tema, la idea principal, ya entendí de qué trata el texto y puedo sintetizarlo, ¿no? Puedo tener capacidad de síntesis. Voy a compartir ahora solamente el texto que nos compete, que es ay, ¿dónde está? Binario 9, ya, listo. Entonces ahorita vamos a leer el primer texto, ¿sí? Y lo vamos a ir resolviendo. ¿Les parece? Vamos dando, ¿quieren resolver todo y luego la retroalimentación o vamos resolviendo texto por texto? Hablen, comenten, den sus ideas. Son 122. Les comento que no sé por qué no puedo ver el chat, así que no sé si hay instalado por chat, pero no lo puedo ver. Ya, bueno, no hablan. Empezamos entonces texto por texto, pues, ¿no? Vamos primero con el texto uno que es bastante pequeño, 10 minutitos para que calienten. 8 creo, porque es pequeño, sencillo, y lo voy a poner un poquito más. Ya. Los dejo leer, cualquier cosita, estoy acá conectada. En 8 minutos regreso para la retroalimentación.
Ya, vamos con las respuestas. A ver, en texto uno habla un poquito del cambio climático, ¿no? A ver, alguien que quiera comentarlo. Voy a llamar a alguien porque están un poco... No tengo, no puedo leer lo que escriben, ojo, así que solamente el micrófono. Ya, Valeria Acuña. Sí, Miss, Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué has entendido el texto? A ver, coméntanos. entendí sobre el cambio climático y cómo afectó a la sociedad y cómo reaccionó. Muy bien, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? ¿Qué hemos hecho? Más que nada de la divulgación científica, Claro, es un texto de divulgación científica, se está evidenciando la preocupación que hay por el cambio climático, ¿no? ¿Y este cambio qué se debe a el cambio es por desastres naturales o es por la mano del hombre? La mano del Debido- hombre. Claro, muy bien, ¿no? Muy bien, Suemi, debido a la actividad humana, ¿no? Somos nosotros los que estamos malogrando como siempre, los, los responsables de todo esto, ¿no? Ya, entonces, miren, el texto básicamente, muchas gracias, chicas. El texto básicamente nos habla de este cambio climático a raíz de las actividades humanas, ¿no? Em, Básicamente es el cambio climático y sus causas y consecuencias globales, ¿no? ¿Qué nos dice? Que se ha provocado por actividades humanas y que requiere un compromiso internacional para poder mitigar los efectos, cosa que no está pasando, lamentablemente. ¿Cuál es el sinónimo contextual de transformación en el texto? Cuando nos dice que el cambio climático es una transformación profunda. Nos está hablando de un cambio, ¿no? De una modificación. Acá sería eso. Ha habido una modificación y el clima no es el mismo. Bueno, acá mismo en Lima estamos sufriendo horrible con la subida de temperatura y también estamos siendo una de las ciudades con mayor radiación. Ojito, cuando salgan pónganse bloqueador, ¿no? En el texto la palabra impacto puede ser reemplazada por qué. Cuando dice el impacto de este fenómeno es devastador, ¿se refiere a qué cosa? El impacto no quiere decir qué cosa. ¿No? Muy bien, ¿no? El Al efecto. efecto. Muy bien, efecto. Luego tenemos, ¿qué par de palabras son sinónimos contextuales en el último párrafo? A ver, el último párrafo, ¿qué ha marcado ahí? Aquí, ¿no? Acá. Por ello, la educación y la divulgación científica son claves para generar conciencia, vale decir, son fundamentales para que la sociedad exija cambios y asuma su responsabilidad al cuidado del planeta. Y acá tenemos claves, son claves, quiere decir que son fundamentales, ¿verdad? Ya, entonces nos quedamos con claves y fundamentales. Luego tenemos, y ambas quiere decir que es lo que se necesita, ¿no? Es lo urgente. La palabra medidas es equivalente en el texto a, Opciones. ya, muy bien. ¿Alguien más? Ah, sí, pues es acciones, ¿no? ¿Qué acciones sería, no? ¿Qué acciones se van a tomar? Bien, si se reemplazara la palabra éxito por logro, ¿qué pasaría? ¿No? Acá dice que el éxito depende de qué, Sería la B, de las iniciativas. ¿Cómo? sería la B, la 5, La D. la B. No, porque éxito tiene sentido más amplio que logro. Ya, ya. Podríamos decir, a ver, yo creo que, dice, sin embargo, el éxito de estas iniciativas depende de la cooperación internacional. El logro de sus objetivos climáticos requiere un compromiso global firme y constante. No está mal lo que dices, pero estamos hablando de sinonimia contextual. O sea, en el contexto sí cumple.
Que si buscamos el diccionario no sean exactamente iguales, claro. Pero en el contexto una puede ser reemplazada por la otra, ¿no? Entonces nos quedamos con A. Recuerden que los sinónimos contextuales no son literales, sino que cumplen una función dentro de... Entiéndase por contexto, conjunto de palabras, ojo, no situación, realidad. Entonces, el contexto es la oración, ¿no? La oración donde va a utilizar la palabra logros, la oración donde va a utilizar la palabra éxito, ¿no? Que sería esta de acá. Ya, ese es el contexto oracional, o también es todo el texto en general, ¿no? Pero más exacto es la oración, ¿ya? Bueno, vamos con el texto 2, que es un texto dialéctico, ¿no? Sobre la migración. 10 minutitos también. Profesora, entonces la clave de la 5, ¿cuál es del texto? Ah, ya. La clave de las 5 es la avión. Ya, gracias. Ya. Vamos con el texto 2.
Ya chicos, vamos con las respuestas, ya para que van a tener su rechazo a la una también. Tenemos ahí dos textos, ¿no? Diacríticos en torno a un mismo tema, dialécticos, perdón, sobre la inmigración ilegal, ¿no? Presenta que dos posturas opuestas sobre cuáles son los efectos y las causas de esta inmigración ilegal. Tenemos que se genera un debate en el texto A, ¿no? Es, digamos que una postura crítica, ¿no? Que dice que la inmigración ilegal es un problema que afecta a los servicios públicos y al mercado laboral, ¿no? Y que pues obviamente que tiene que haber este orden social, ¿no? Entonces, la idea principal del texto A es que la inmigración afecta al orden social, ¿no? Como les digo, por medio del tema de que colapsan los servicios públicos, hay un mercado laboral informal, la seguridad ciudadana se ve afectada también, entonces debería ser controlada con leyes medianamente estrictas. El texto B tiene una postura humanista, ¿no? El texto B nos va a decir que la inmigración ilegal tiene consecuencias en desigualdades globales, ¿no? O sea, nadie inmigra porque está bien en su país, ¿ah? Ir a dejar toda mi vida a otro país. Definitivamente es porque están huyendo de la violencia, de la incertidumbre económica, o en el caso de Palestina, por ejemplo, ¿no? De la guerra, de cuestiones duras que pasan en su país. O simple y sencillamente porque ven que no se progresa y dicen, no, o sea, yo acá voy a esforzar mucho, pero no voy a poder progresar, entonces voy a otro lugar donde mi esfuerzo sí sea bien recompensado, ¿no? En fin, entonces esas son las dos posturas. Una es una postura crítica, que prioriza la estabilidad y el orden social, y otra es una postura humanitaria. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos sería esta postura crítica, ¿no? Hay países como Francia, por ejemplo, que tienen una postura humanitaria ante la migración, y bueno, también les ha traído problemas, ¿no? Se han llenado a veces de personas, se ha colapsado un poco los sistemas, sobre todo en los países con vías de desarrollo pasa eso, ¿no? El caso de Argentina también es parecido. Como tienen salud y educación públicas, también su sistema está un poco colapsado, ¿no? Porque ves más extranjeros estudiando en sus universidades que argentinos, en las públicas, ¿no? Y lo mismo el sistema de salud, está lleno de extranjeros, ¿no? De los países vecinos. Y entonces eso, claro, también los perjudica porque tampoco es un país muy desarrollado, que digamos, está todavía dentro de la TAM. Bien. El debate de los autores gira en torno entonces a qué, ¿no? Acá tendríamos dado, ¿no? Los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio. Ahora ustedes díganme los demás. Los antónimos de la palabra indiscriminado y desarrollo. Indiscriminado está en el texto A, ¿no? Dice que hay un ingreso indiscriminado de personas sin papeles. Indiscriminado quiere decir sin ningún control, ¿no? Sin ninguna restricción. Y acá desarrollo está en el texto B, ¿no? Dice em, que la migración dice que lejos de ser una carga, los migrantes contribuyen a la economía al ocupar puestos de trabajo que muchas veces no son cubiertos por locales, enviando además remesas que fortalecen el desarrollo regional. No, cada desarrollo obviamente, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían sus antónimos? A ver, ¿qué han marcado ahí? B, controlado y estancamiento. ¿Ah? ¿Qué me dijiste, perdón? No te escuché bien. Sí, ¿no? Muy bien, controlado y estancamiento, muy bien, ¿no? El antónimo de que no hay control, ¿no? De que es totalmente libre, es controlado, ¿no? Y de desarrollo, que quiere decir crecimiento, es estancamiento. Muy bien. Tres, según el criterio de A, resulta incongruente aducir que la inmigración ilegal, La clave de ¿no? Se adopta eficientemente a países de recursos limitados. Ya. ¿Alguien ha marcado otro? No, ¿no? Claro, según el texto A, dice que no, ¿no? Que justamente son los países con recursos limitados los que más sufren el colapso, ¿no? Bueno, es el caso de nuestro país también, pues, ¿no? Eh, a partir de lo señalado por B, Profesora, dime, dime, hijo, eh, ¿por, por qué no podría ser la A en este caso en la 3? la A, la 3 dice posibilita la aparición de crímenes contra la libertad personal.
Ya, porque este sería incongruente con lo que dice el texto A. Es que no ¿Dónde, lo vi dónde, que lo mencionan en alguna parte. en qué parte? Mm, No habla de temas personales. Pero lo que sí dice acá, por ejemplo, esta es una incongruencia incluso literal, ¿no? Porque acá sí lo menciona, ¿no? Acá arriba dice, ¿dónde está? Acá, ¿no? Especialmente en países con recursos limitados. O sea, ni siquiera es una incongruencia inferencial, o sea, que yo interprete, sino que está literalmente acá. Dice, la llegada de inmigrantes sin documentación sobrecarga sistemas de salud y educación, especialmente en países con receptores con recursos limitados. O sea, está diciendo que la migración en países con recursos limitados, como por ejemplo el caso de Argentina, sí van a tener un impacto negativo, según el texto, ¿no? Según lo que está diciendo el texto. Entonces acá dice, ¿qué cosa dice? Se adapta fácilmente en los países. No, todo lo contrario, es problemático, según el texto A, ¿no? Acá está diciendo que es problemático en países de recursos limitados. Entonces, por eso es que estamos marcando eso, ¿ya? Las otras son especulativas, podría ser, pues, pero lo más exacto es la D. Bien, Ah, está bien, profesora, ya, gracias. listo, no te preocupes. La siguiente, a partir de lo señalado por B, se colige quiere decir se infiere, ¿no? Se infiere, se deduce, se colige que las amplias desigualdades en el mundo, todo el texto B, pues, es, digamos, la razón por la cual la gente emigra, ¿no? Por pobreza, violencia y falta de oportunidades. ¿Qué han marcado ahí? La D. La D, ¿ya? Muy bien, ¿no? Son un factor determinante para el desplazamiento territorial, según el texto B, ¿no? O sea, que la gente no se va porque sí, ¿no? Se va porque en su país, pues, no la está pasando bien. 5. Si el autor del texto B viera negativamente el mestizaje cultural, ¿no? O sea, digamos que si su postura cambiase, ¿no? Porque para él está bien el mestizaje cultural. ¿Qué es producto de las inmigraciones? Ah, ya. Si el autor viera negativamente el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente, ¿qué pasaría si la postura del autor B cambiase? ¿No? O sea, estaría en contra del mestizaje cultural. ¿Qué marcamos ahí? Ya. ¿La ve? Ya, la A, la B, a ver, vamos a ver. Eh, ya. Sí, ¿qué pasaría si el autor cambiase su postura? Su postura es a favor, ¿no es cierto? Pero si cambiase su postura en contra, ¿qué pasaría? La A dice acusaría al autor, no, olvídense, nunca se habla así porque o sea, no es que el autor A y B estén reconocidos, no, que se conozcan, que estén interactuando, o sea, no, nada, nunca respondan a este tipo de cosas. Ya respondan directamente con lo que dice el texto B. El texto B, ¿qué cosa dice, no? El texto B dice, o sea, tiene que seguir la lógica del texto, no relacionar textos, ¿no? La lógica del texto es que el autor dice qué cosa, que diversos estudios señalan que a largo plazo la integración del migrante dinamiza la economía, tal, 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 tal. Entonces que sí se deben integrar, ¿no? Ya, entonces con esto básense para responder. Entonces, ¿qué pasaría si su postura de él cambiase? Entonces él también cambiaría su visión, pues, ¿no? Si ya está en contra del mestizaje cultural, entonces digamos que lo más seguro es que él sí pediría que haya una restricción, ¿no? O sea, que remarcaría la necesidad de controlar la migración hacia su país, porque ya no estaría de acuerdo. O sea, estamos diciendo que, o sea, en otras palabras nos están preguntando, ¿qué pasaría si la postura del autor cambiase? Eso es lo que nos están preguntando. Profesora,
Dime, hija. En la alternativa A, en este caso, en vez de acusarlo, también podría estar por parte a favor también con el texto A. Eso sería más idóneo, ¿no? Estaría a favor, o no, mejor dicho, coincidiría con la postura del autor B, eso sí, ¿no? Porque ahí estamos diciendo que su pensamiento está relacionado con el otro, pero es que se acusaría es como si darle vida al autor dentro del texto, ¿no? Cosa que no necesariamente tiene que pasar. Ya, entonces, claro, sería así, ¿no? Si Gesed, tendría una postura parecida o similar al texto B, ahí se tendría más sentido, claro. Profesora, y en la alternativa E, cuando dice evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas, ¿ahí a qué se refiere? ¿Estaría a favor o en contra de las políticas? Claro, esta es justamente un poquito ambigua, ¿no? O sea, ¿por qué no es, no? Porque dice evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas. O sea, sí, es que en el texto tenemos que aplicar una consecuencia lógica. O sea, ¿cuál sería la consecuencia lógica? La consecuencia lógica sería acusar al autor, no, estamos viendo que no, ¿no? Evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas. Ya, tiene un deseo de políticas inclusivas, pero hay una contradicción, ¿no? Porque él quiere políticas inclusivas, pero no le gusta el mestizaje cultural. Entonces no es claro, es medio vago lo que dice acá, ¿no? O sea, porque no está describiendo una acción concreta, sino que está diciendo que el autor intentaría no contradecirse. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la acción concreta? No hay una postura concreta, solo dice intentaría no contradecirse o entraría en contradicción por último, ¿no? Todo lo contrario, entraría en contradicción, pero ahí no sé por qué dice evitaría la contradicción. No la podría evitar, no tiene sentido. ¿Cómo va a evitar la contradicción si se está dando? Hay una contradicción, ¿no? Él quiere, o sea, que se está contradiciendo su propio discurso, ¿no? Entonces la consecuencia lógica más bien es que ha cambiado de, este, de mentalidad o ha cambiado de postura y por lo tanto también va a cambiar de, de idea, ¿no? O sea, ya no va a querer que los migrantes vengan, ¿no? Sino que va a tener una postura más parecida a la del texto B. Va a remarcar la necesidad de controlar la migración. Controlar, no necesariamente, tampoco es que se va a volver igual al autor B, ¿no? Simplemente va a querer un mayor control, nada más. Y es lo que está diciendo la B, por eso con eso nos estamos quedando. Se tratan siempre de que sea una postura como consecuencia lógica, no que sea algo especulativo. Ah, entonces ve algo así, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna otra duda o si no ya pasan a su receso, almuercen, descansen, estírense y regresando ya si pueden avanzan un poquito, si no igual ya les doy tiempo para leer este textito, ¿sí? Nos vemos a las 12 entonces. Listo, jóvenes, volvimos. A ver, nos habíamos quedado en el texto 3, ¿no? O mejor dicho, en el texto 2. Vamos a pasar al texto 3, que es un texto mixto. Es bastante sencillo, ¿no? Habla sobre el envejecimiento de la población mundial, ¿sí? 8 minutitos para que lo lean y damos las respuestas, ¿no? Porque tenemos tiempo todavía, 10 minutitos, ¿no? Porque tenemos 3 textos, sí. Así que con calma. ¿Están ahí, no? ¿Han vuelto? Díganme algo para saber que están ahí. Escuchar la indicación. Chicos, ¿están ahí? Alguien me tiene que contestar para saber que escucharon la indicación. Sí, se escucha bien, profesora. Ya, perfecto. Entonces estamos quedando en leer el texto 3. Estoy compartiendo, ¿no? Ya. El texto 3, que es un texto mixto, y en 10 minutos damos las respuestas. ¿Sí? Lo dejo leyendo. Cualquier cosa ya saben que estoy acá.
A ver, jóvenes, vamos con el texto. A ver, ¿alguien que quiera comentar de qué trata? Chicos, ¿están ahí? Bueno, voy a consultar. A ver, ¿alguien que El quiera comentar? incremento de personas mayores de 65 años. Ya, muy bien, Suemi, ¿no? El incremento de personas mayores de 65 años, ¿no? O sea, el envejecimiento de la población mundial, en otras palabras, ¿no? Que es el tema. Bien, ¿qué dice el texto, no? Es bastante corto. La población mundial mayor de 65 años, como dice su compañera, ha aumentado significativamente, ¿no? En estas últimas décadas. Lo corrobora también el gráfico, ¿no? Vemos, miren, un aumento desde 1960, que es 4,7, al año 2021, que es 9,54. Estamos hablando casi del doble, ¿no es cierto? Ya, y además va a seguir en aumento, ¿no? Debido a que se ha incrementado la esperanza de vida. Antes poca gente llegaba a esa edad y ahora, bueno, cada vez hay más gente que llega a esa edad. Bien, ¿cuál es la idea principal del texto? En concreto es un texto expositivo, ¿no? Que nos explica cómo se ha dado ello, nada más. No emite juicios ni nada. ¿La clave B? Ya, a ver, vamos a ver las claves. Claro, la B es la idea integradora, ¿no? La población mayor de 65 años se ha incrementado a nivel mundial en las últimas décadas, ¿no? Las demás son ideas parciales, ¿no? El porcentaje de adultos mayores de 65% casi duplicó las últimas 6 décadas. Son ideas concretas, ¿no? Son datos específicos del texto, pero no es integrador, ¿no? El tema en sí es la B. Muy bien. Después dice, la expresión números absolutos en el texto significa, cuando dice acá, no hay números absolutos, este grupo de data ha pasado de 150 millones a 747 millones, ¿no? ¿Ahí qué significa? Chicos, participen. ¿Qué han marcado? No me digan que no han Clave resuelto. A. ¿Ya? Ah, bueno, sí, ¿no? Números absolutos normalmente fuera de contexto sería términos globales, pero en el contexto, tiene ese contexto como en el conjunto de palabras que rodean al texto. El contexto inmediato acá es esta oración, ¿no? Acá está hablando de cifras, por lo tanto sería cantidades, claro, está hablando de cifras, ¿no? Cantidades altas serían, ¿ya? Entonces, siempre recuerden que en el tema contextual tienen que fijarse siempre en el conjunto de palabras que rodean, ¿no? El contexto, cuando dice contexto, es según el texto, ya según las palabras, según las oraciones de las que forma parte, ¿no? No vayan a asociar contexto con realidad, ¿ah? No es lo mismo, eso es el referente. El contexto es las palabras, ¿no? En qué oraciones se usan, las proposiciones, en otras palabras, ¿ya? Entonces nos quedamos por eso con casa. 3. ¿Qué han marcado ahí en la 3? Ah, Ah, claro, ¿no? Es una relación causal, ¿no? A mayor esperanza de vida, más personas alcanzan edades avanzadas, ¿no? Muy bien. La 4 que han marcado. Ya sé. La C. A ver. Claro, la 4 dice, es incompatible, ¿no? Claro, la C, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pues los países en vías de desarrollo son los que menos han incrementado, ¿no? En relación a los países con mayor índice de desarrollo, por el tema de la calidad de vida, básicamente, y el acceso a la salud, ¿no? No lo dice el texto, pero bueno, eso es la realidad. Bien, pregunta 5, ¿no? La extrapolación. Si en 1960 la Mire, esperanza de vida hubiera alcanzado los niveles que presenta en la actualidad, ¿qué hubiese pasado?
¿Cuál La han D, marcado ahí? ¿Eh? la D. El porcentaje de los... Claro, ¿no? Esta es la consecuencia lógica, muy bien, ¿no? El porcentaje de los adultos mayores hubiera pasado el 5%, ¿no? Ya que más adultos hubiesen llegado a esa edad. Muy bien, felicitaciones. Vamos con el texto 4. Ya es un texto muy bonito, ¿no? Porque a algunas personas les encanta hacer ejercicio, dice, ¿no? A ver, otros 10 minutitos para el texto. Profesora, Dime, hija, con respecto a la pregunta 5, en la alternativa A, ¿por qué no podría ser? ¿no podría hacer la... A ver. em, ¿Por qué tendría que ser a ritmo constante? Por el Ah, hecho de que, como dice que alcanzó los niveles altos, o si hubiera alcanzado esos niveles altos, podría mantenerse una esperanza de vida, o sea, se hubiera mantenido, o me está refiriendo en sí a lo que sí, es podría el ser, mismo mira, no indicador. está mal tu razonamiento, pero no es una consecuencia lógica, eso es especulativo. Tú estás especulando que sería constante porque aumenta el ritmo, pero no es algo lógico. Lo lógico es que el 5% aumente, según, o sea, lo lógico es basarte en lo que dice el texto. Recuerden que las extrapolaciones, la extrapolación es un metatexto, ¿no? O sea, este es el texto que ustedes tienen, acá hay información explícita e información implícita, o sea, que ustedes pueden interpretar. Y esa información, la explícita y la implícita, tienen que relacionarlo con la nueva información que es, que hubiera pasado, esta nueva posibilidad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la esperanza de vida en 1960 hubiera sido igual a la actualidad, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es relacionar el texto con información explícita e implícita con esta nueva información que se llama metatexto. Ya, y en esa interrelación, pues tienes que basarte en la información de acá, ¿no? Y acá me están, por ejemplo, no me están entregando porcentajes y todo eso. Entonces, ¿cuál es la causa lógica? La consecuencia lógica es la D. La A podría ser, claro que sí, pero es algo especulativo. Entre lo especulativo y lo lógico, yo me voy a quedar siempre con lo lógico. Ok, profesora, gracias. Ya, no te preocupes. Vamos con el texto 4 ahora.
Ya, jóvenes, vamos a ver el texto muy interesante, ¿verdad? Sobre cómo impacta el ejercicio en la salud de la microbiota, ¿no? Hoy en día hay varios estudios que dicen que la salud intestinal está directamente relacionada a nuestro estado de ánimo, incluso, ¿no? Y como ven ahí, pues, los responsables de nuestro estado de ánimo son los neurotransmisores. Bueno, no me quiero salir mucho del tema porque eso no está en el texto, pero sí nos habla de la conexión que hay entre la microbiota intestinal, ¿no? Y las ganas de hacer ejercicio, ¿no? Por medio de la dopamina. Entonces, el tema aquí es la relación entre el ejercicio físico, el microbioma intestinal y la dopamina, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar el texto? Un resumen de lo que he entendido. Bueno, ¿qué nos dice el texto? Básicamente que el ejercicio físico está influido por el microbioma intestinal y ese puede estimular la producción de dopamina y la dopamina aumenta la motivación para ejercitarse, ¿no? Esto por medio de un estudio, ¿no? Estudios realizados en ratones que han demostrado, pues, eh, que la eliminación de ciertas bacterias, ¿no? Reduce la resistencia física, ¿no? Mientras que cuando les pusieron el microbioma de los deportistas que tenían un tipo de bacterias distintas, mejoró su rendimiento, ¿no? Entonces ahí se evidencia la conexión que hay entre intestino y cerebro, ¿no? Y bueno, en consecuencia, con la motivación para hacer ejercicio. Bien, vamos con la pregunta número 1, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? ¿No? ¿Qué querrá el autor? ¿Hablarnos de un estudio? ¿Que hagamos más ejercicio? ¿Cuál es la motivación del autor ahí? ¿No? ¿Describir la acción de la dopamina en el cerebro? ¿Cuál es? La La A. Dilucidar los beneficios del ejercicio en la salud. Pero no es muy general eso porque en ningún momento menciona el microbioma. O sea, no solamente está diciendo el ejercicio, o sea, el Sería texto la no se E, plantea como... Sí, perdón. sería la E. La E. Comparar el microbioma en, muy reduccionista. Ambas son reduccionistas, porque si fuera sobre los beneficios diría, pues, te da longevidad, pero no metería el microbioma, solamente diría el ejercicio es beneficioso por tal cual, ¿no? Pero ahí está relacionando que cómo el microbioma influye en la capacidad para ejercitarse, ¿no? Y cómo está conectado con el cerebro y todo esto. Entonces, la A y la D y la Podría E ser son reduccionistas. ¿Cuál sería entonces? La B. la C, podría ser. La C, ¿no? Informar sobre una pesquisa hecha con ratones, ¿no? Que también me está medio general, podría haber sido más específica la redacción, pero en realidad lo que busca y acá está el truco, miren, ¿ah? ¿Por qué a algunas personas les encanta hacer ejercicio? El intestino podría tener la respuesta. O sea, lo que quiere informar este señor es cómo está relacionada la gana de hacer ejercicio con el intestino, ¿no? Eh, con, em, por medio de un estudio o pesquisa, como dice ahí, que se ha hecho con ratones. Eso sería lo exacto, digamos, ¿no? Decirlo así, pero bueno, se ha redactado de una manera más genérica, pero esa es la respuesta, ¿no? Y siempre, fíjense, al final, esto es una buena referencia también fijarse cómo se llama la lectura que están leyendo, normalmente les ponen texto nomás, ¿no? Pero tener el título ya es un gran logro, porque más o menos tú sabes cuál es la intención del autor, ¿ya? Dos, en el texto la expresión no llega connota una actividad física caracterizada por cuando dice que la mayoría de personas no llegan, ¿no? A los 150 minutos. ¿Qué quiere decir? Insuficiencia, ¿ya? Insuficiencia. Bien. Siguiente. Respecto a los corredores de la maratón de Boston mencionados en el texto, se desprende qué cosa. ¿Ah? La C. Fueron atletas ¿Ese? profesionales, se dopaban con microbioma. ¿Dopaban? ¿Cómo así que se dopaban? O sea que ellos se metían microbioma. O su microbioma estaba así en consecuencia de que ellos se ejercitaban. Lo único que podemos decir es que participaron en la investigación, ¿ya?
Después tenemos la 4. Es incompatible con el texto sostener que el gran incremento de la dopamina, ¿no? ¿Qué sería incompatible? Es un proceso ralentizado por las enfermedades intestinales. Sí, ¿no? Eso es compatible, está ralentizado por las enfermedades intestinales. Por eso es que, o sea, no de manera literal, pero se infiere, ¿no? Que si no tienes un intestino sano, pues no vas a tener ganas de hacer ejercicio, ¿no? Y que La al B, comienzo dice, ¿no? Que el cáncer de colon habla ahí de varias cosas. la B, A ver, Claro, ¿no? Es un cambio neuroquímico que solo el hombre experimenta. Para nada, ¿no? Los ratones lo experimentan y por eso es que se ha hecho el estudio con ratones. Hay varias cositas que se han descubierto por el ser humano en ratones, ¿no? Bien, 5. Esta es una extrapolación, ¿no? Si los investigadores hubieran desestimado proporciones antibióticos de alto espectro en ratones, ¿qué pasaría? la D, a ver, Mm, claro, ¿no? Muy bien, ¿no? Confirmar que existe una relación directa entre el cerebro y el intestino, los ratones resulta implausible. Esa palabra medio desubicada ahí, pero bueno, implausible, lo contrario de plausible. Plausible es digno de aplaudir, positivo, y implausible es algo negativo que está mal, ¿no? No digno de aplaudir, implausible. Bien, vamos con el último texto, que es el texto en inglés, 10 minutitos, y damos las respuestas. Bueno, ustedes están ahí a la mano. Utilicen el traductor si quieren, ¿no? Para que la idea es que aprendan un poco el léxico y luego ya saben, ya acá están los 5 niveles de la comprensión lectora. Los dejo leyendo entonces.
Ya, listo. A ver, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es la temática del texto? Ya. Bueno, es que siempre tratan de ver lo clave, ¿no? Por ejemplo, acá dice en 1993, no, o sea, en 1993, sucedió el primer ataque violento de Al Qaeda, ¿no? Hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Qué cosa es Al Qaeda? Pues es un movimiento subversivo, ¿no? Por eso dice Fierce Violent Action, ¿no? Inside. Es una acción violenta contra Estados Unidos, ¿no? Y creo que es el Trade Center, ¿no? Que estaba en, digamos que la zona comercial empresarial, mejor dicho, ¿no? De Estados Unidos. Y después viene otro ataque, dice, ¿no? Después viene un ataque más, ¿no? Después de este atentado viene, bueno, murieron 6 personas, dice, ¿no? 6 people died, ¿no? Entonces, después, ¿qué sucede? Bueno, como dice acá, se le atribuye a Bin Laden, porque dice, sin embargo, Bin Laden, ¿no? No restringió el ataque ahí, ¿no? Sino que dice que siguió atacando, ¿no? Eh, en otros lugares, ¿no? Dice que los yihadistas, que son otros movimientos extremistas, también atacaron, ¿no? Yihadistas atacaron en Somalia, pero a soldados estadounidenses, ¿no? Después murieron también, dice, 5 personas de Estados Unidos, ¿no? Y luego viene el conocido ataque del 11 de septiembre, ¿no? Cuando pues hay un choque ahí en las Torres Gemelas, ¿no? Las Twin Towers, como dirían. Y pues se ve comprometida digamos que ahí estalla, ¿no? La paz. Después de esto, ¿qué sucede? Se conoce mundialmente, dice a Bin Laden y Al Qaeda, ¿no? Y pues dice, a month later, no sé, un mes después, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se inició la acción militar, pues, ¿no? Liderada por Estados Unidos, Afganistán, ¿no? Eso ya se conoce, ya. Em, entonces nos preguntan cuál es el tema central, ¿no? What is the subject of the passage, ¿no? O sea, entonces ahí vamos a marcar el tema central, ¿no? ¿Cuál es? ¿La C? La Ya marcado ahí. La C, otros Profesora, creo la que ya. la C se parece un poquito a la A. Sí, son parecidas porque guardan relación, pero ¿cuál se redacta mejor el punto? Eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, ¿no? La A dice Al-Qaeda terrorista ya, el ataque a los Estados Unidos, ¿no? Por el movimiento terrorista Al-Qaeda. Y la C, ¿qué cosa dice? La C dice a los americanos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿el ataque fue solo en Estados Unidos o en general a los americanos? En otros países también. Los americanos. Claro, entonces nos quedamos con la C. Sería la C. La C sería la respuesta, ¿ya? Ya. Después tenemos el siguiente, ¿no? According to the passage, sinónimo for the word target. O sea, ¿qué significa target, no? Según el texto, ¿no? Sinónimo de Purpose. target. Claro, Purpose. ¿no? Purpose, ¿no? O sea, objetivo. Objetivo, muy bien. Ya, 3. If can be inferred, ¿no? O sea, se puede inferir, dice que, ¿no? Que Al-Qaeda, que el movimiento Al-Qaeda terrorista atacó a los Estados Unidos, ¿por qué? ¿Mm? ¿La C? La C, ¿todos la C? Nos quedemos con la E, ¿no? Se radicalizaron el 21, ¿no? Ya nos quedamos con la E. Porque recuerden que aunque hubo ataques antes, el nivel extremo de violencia se consolida el 11 de septiembre, ¿no? Con este avión. O sea, el siglo XXI, pues. ¿Ya? 20th century. Ya, de acuerdo con el pasaje,
es válido, o sea, es compatible, ¿no? Decir, say, que Estados Unidos, USA State, ¿no? ¿Qué podríamos decir de acuerdo con el pasaje? Que sea compatible. Ahí nos quedamos, uy, eso nos pasamos el tiempo. Con la B, ¿no? Que sufrió ataques terroristas en dos diferentes lugares, ¿no? Centuries es ciudades, creo. Ya. Y la 5, ¿no? Si Al Qaeda dice no hubiera atacado a las Torres Gemelas de Twin Towers, ¿no? Si no hubiera atacado a las Torres Gemelas que hubiera pasado, pues no hubieran sido conocidos, según lo que dice el texto, ¿no? Porque eso fue que a raíz de eso fue que se conocieron y los ataques terroristas pasaron a ser de gran preocupación y también hubo obviamente una contraofensiva de parte de Estados Unidos. ¿No? ¿Y cuál es la respuesta que más o menos nos da esto? Es la A, ¿ya? Bien, chicos, eso sería todo. Espero haberlos podido ayudar. Esto de revés práctica, solamente no desprecien el conocimiento de la técnica. Yo ya les hablé de las 5 niveles de la convención lectora. Recuérdenlos, espero que le hayan tomado captura, porque las preguntas se configuran así. ¿Ya? Con esta pequeña teoría ustedes ya practican, practican. Y siempre las respuestas son consecuencias lógicas, ya nunca especulativas. Nos vemos. Espero que les haya podido ayudar. Gracias, profesor. Hasta Feliz luego. semana. Hasta luego, Hasta profesora. luego.